el amanecer de todas las cosas, la creación del mundo, según los sumerios. Bienvenido a este viaje a través del tiempo, hacia los albores de la civilización humana, hacia las primeras palabras escritas que intentaron responder la pregunta más antigua de todas. ¿Cómo comenzó todo? Esta noche viajaremos juntos a la antigua Mesopotamia, a la tierra entre dos ríos, donde hace más de 5000 años, los sumerios contemplaron las estrellas y crearon historias sobre dioses que emergieron del vacío para dar forma al universo. Encuentra una posición cómoda, permite que tu cuerpo descanse completamente, deja que las preocupaciones del día se desvanezcan como arena entre los dedos. Esta es una historia antigua, tan antigua que ha sobrevivido milenios, y esta noche te acompañará en tu descanso. Respira profundamente, y comencemos. En el principio, antes del principio, existía solo el Apsu, el abismo de agua dulce que contenía todas las posibilidades. Era un océano infinito y primordial que se extendía en todas direcciones sin límite ni medida. No había luz ni oscuridad, porque estos conceptos aún no habían sido concebidos. No había arriba ni abajo, no había este ni oeste. Solo existía el agua primigenia, tranquila, eterna, esperando. Junto al Apsu existía Tiamat, el océano de agua salada, vasta y poderosa. Tiamat era el mar primordial, las aguas amargas y caóticas que se extendían también sin fin. Estas dos fuerzas, el agua dulce y el agua salada, existían separadas pero próximas, dos inmensidades que aún no se habían encontrado. Durante eones incalculables, estas dos aguas permanecieron así, en quietud absoluta. No había movimiento, no había sonido, no había cambio. El tiempo mismo no tenía significado en esta eternidad silenciosa. El Apsu y Tiamat simplemente existían en un estado de potencialidad pura, conteniendo en su vastedad todo lo que alguna vez podría ser. Pero incluso en la quietud más profunda, algo puede despertar. Incluso en el silencio más absoluto, puede surgir un primer susurro. Y así, en algún momento imposible de medir, las aguas comenzaron a mezclarse. El agua dulce del Apsu y el agua salada de Tiamat se encontraron en una frontera que antes no existía, y en ese encuentro, en esa mezcla de dulce y amargo, surgió algo completamente nuevo. De esta unión primordial nacieron los primeros dioses. No aparecieron de golpe, brillantes y completos, sino que emergieron lentamente, como la niebla que se levanta sobre un lago al amanecer. Primero fue Lamu, cuyo nombre significa el peludo, una deidad antigua y extraña que personificaba el limo y el sedimento que se forma cuando las aguas se mezclan. Junto a él emergió Lahamu, su contraparte, igualmente antigua e igualmente misteriosa. Lamu y Lahamu eran formas apenas definidas, más conceptos que seres, representaciones de las primeras separaciones entre las aguas y la tierra, que comenzaba a formarse. Flotaban en el espacio entre el Apsu y Tiamat, ni completamente líquidos ni completamente sólidos, existiendo en un estado intermedio que los humanos posteriores apenas podrían comprender. Pasaron eras, períodos de tiempo tan largos que resultan imposibles de concebir. Lamu y Lahamu permanecieron en este estado de ser primordial, mientras las aguas continuaban su danza eterna. Y de ellos, eventualmente, nacieron Anshar y Kishar. Anshar representaba el horizonte celestial, el límite superior del mundo que comenzaba a tomar forma. Kishar representaba el horizonte terrenal, el límite inferior. Eran opuestos complementarios, el cielo y la tierra que aún no se habían separado completamente, pero que ya contenían la semilla de esa separación. Anshar y Kishar eran más definidos que sus progenitores, más claramente formados. Con su nacimiento, el universo comenzó a adquirir estructura, a tener direcciones.
Ya no era solo el caos de aguas mezclándose, sino que empezaba a haber un arriba y un abajo, un principio de orden emergiendo del desorden primordial. De Anshar y Kishar nació Anu, y con Anu el cielo se hizo realidad. Anu era el dios del firmamento, de la bóveda celeste que se arqueaba sobre todas las cosas. Era poderoso y distante, frío y majestuoso. Anu representaba el cielo en su totalidad, no las nubes ni las tormentas, sino el concepto mismo del espacio celestial, la inmensidad azul que se extendía sobre el mundo emergente. Anu miró hacia abajo, hacia las aguas de donde había surgido, y vio el potencial de la creación. Vio que el universo estaba tomando forma, pero que aún faltaba mucho por hacer. El cielo existía ahora como un reino separado, pero todavía no había estrellas que lo adornaran, ni planetas que viajaran por sus dominios. Y entonces nació Enki, también llamado Ea en lenguas posteriores, el más sabio de todos los dioses. Enki emergió de las profundidades del Apsu, del agua dulce primordial que contenía todo conocimiento. Desde su nacimiento, Enki fue diferente de los otros dioses. Era creativo, ingenioso, amante de la vida y de las soluciones ingeniosas. Mientras otros dioses eran distantes y abstractos, Enki estaba fascinado por los detalles, por las posibilidades infinitas de la creación. Enki estableció su morada en el Apsu mismo, en las profundidades de las aguas dulces subterráneas. Allí, en su palacio de lapislázuli y plata, contemplaba los misterios de la existencia. El agua fluía a su alrededor, transportando sabiduría y conocimiento de todas las edades que estaban por venir. Enki aprendió los secretos de la magia, del poder de las palabras, del potencial transformador del pensamiento y la intención. Pero mientras estos dioses jóvenes crecían en poder y se multiplicaban, los seres primordiales, el Apsu y Tiamat, comenzaron a sentir molestia. El silencio eterno que había existido desde siempre se veía interrumpido ahora por el ruido de los dioses más jóvenes. Estos nuevos seres hablaban, se movían, creaban y destruían, perturbando la quietud primigenia. El Apsu, personificado ahora como un dios en sí mismo, como el señor de las aguas dulces, comenzó a resentir a su descendencia. Las noches ya no eran silenciosas, los días ya no eran inmóviles. Había actividad constante, energía que fluía y cambiaba, y esto perturbaba el descanso que el Apsu había conocido durante eternidades incontables. Tiamat, en cambio, era más paciente. Como madre de todas estas generaciones divinas, sentía afecto por sus descendientes. Podía tolerar su ruido, su energía, su vitalidad. Pero el Apsu insistía. Se quejaba amargamente de que no podía descansar, de que el mundo que estaba emergiendo era demasiado ruidoso, demasiado caótico, demasiado diferente del silencio perfecto que había existido antes. El Apsu tomó una decisión terrible. Decidiría que debía destruir a los dioses jóvenes, eliminar esta perturbación y restaurar el silencio primordial. Compartió su plan con su visir, con Mumu, quien personificaba la niebla y las nubes que se forman sobre las aguas. Mumu apoyó el plan del Apsu, aconsejándole que actuara con decisión y sin piedad. Pero Tiamat escuchó este plan con horror. Estas eran sus criaturas, sus hijos y nietos, los dioses que habían nacido de su unión con el Apsu. No podía permitir su destrucción. Intentó razonar con el Apsu. Le rogó que reconsiderara, que encontrara otra forma de obtener paz. Pero el Apsu estaba decidido. El silencio debía ser restaurado, costara lo que costara. La noticia del plan del Apsu llegó a los dioses jóvenes, y el terror se apoderó de ellos. El Apsu era antiguo y poderoso, la fuente misma de su existencia. ¿Cómo podrían resistirse a él? ¿Cómo podrían los hijos derrotar al Padre primordial?
Los dioses se reunieron en consejo, sus voces llenas de miedo y desesperación. Pero Enki, el más sabio, no sintió miedo sino determinación. Enki conocía el poder de las palabras, el poder de los nombres, el poder del conocimiento. Se retiró a su cámara sagrada y allí meditó profundamente. Invocó los hechizos más antiguos, las palabras de poder que habían existido incluso antes de que existieran los dioses. Tejió un encantamiento tan poderoso, tan perfecto, que podría dominar incluso al océano primordial. Enki pronunció su hechizo sobre las aguas del Apsu. Las palabras viajaron a través de la profundidad infinita, impregnando cada gota, cada partícula de ese océano ancestral. Y lentamente, el Apsu comenzó a calmarse. Su furia se transformó en somnolencia. Su determinación se disolvió en confusión. El hechizo de Enki indujo en el Apsu un sueño profundo, un sueño del cual no podría despertar. El Apsu se hundió en ese sueño. Sus aguas se volvieron quietas y tranquilas. Y mientras dormía ese sueño mágico, Enki actuó. Con resolución pero sin crueldad innecesaria, Enki quitó la vida al Apsu. El océano primordial de agua dulce dejó de ser un dios consciente y se convirtió en el reino subterráneo de aguas dulces que fluirían eternamente bajo la tierra, alimentando pozos y manantiales, pero sin voluntad propia. Enki también capturó a Mumú, encadenándolo y despojándolo de su poder. La niebla ya no sería una fuerza independiente, sino que serviría a propósitos mayores, parte del ciclo natural del agua que Enki gobernaría. En el cuerpo inerte del Apsu, en ese espacio que había sido el océano primordial, Enki estableció su residencia permanente. Construyó allí su gran templo, su morada sagrada llamada Apsu, tomando para sí el nombre de lo que había sido. Desde este lugar, Enki gobernaría las aguas dulces, todas las corrientes subterráneas, todos los ríos y arroyos que fluirían por la tierra. Y en este nuevo hogar, Enki y su esposa Damkina concibieron un hijo. Este hijo sería especial entre todos los dioses, destinado a cambiar el curso de la creación. Lo llamaron Marduk, y desde su nacimiento fue extraordinario. Marduk nació con 4 ojos, para que pudiera ver en todas direcciones. Nació con 4 orejas, para que nada pudiera escapar a su escucha. Cuando movía sus labios, fuego brotaba de su boca. Anu, el abuelo de Marduk, miró a este nieto prodigioso y se llenó de orgullo. Creó los 4 vientos como regalo para el niño, corrientes de aire que soplaban desde los 4 puntos cardinales. Marduk jugaba con estos vientos, los hacía girar y danzar, creando torbellinos y remolinos. El pequeño dios experimentaba con el poder, aprendiendo a dominarlo incluso en su infancia. Pero estos vientos perturbaban las aguas de Tiamat. El océano primordial de agua salada, que había permanecido en relativa calma desde la muerte del Apsu, comenzó a agitarse. Las olas se levantaban más altas, las corrientes se volvían más violentas, y los otros dioses que habitaban cerca de Tiamat comenzaron a quejarse. Estos dioses, que habían nacido de Tiamat en generaciones anteriores, se acercaron a ella con quejas y súplicas. Le recordaron la muerte del Apsu, el asesinato de su consorte. Le hablaron de cómo Enki había mostrado falta de respeto a los seres primordiales, y ahora este niño, Marduk, perturbaba su descanso con sus vientos incesantes. Al principio, Tiamat resistió. Recordaba su amor por sus descendientes, su deseo de verlos prosperar. Pero las quejas continuaron, día tras día, noche tras noche. Los dioses que la rodeaban, particularmente aquellos que se sentían amenazados por el poder creciente de los dioses más jóvenes, la incitaban a la acción. Entre estos dioses estaba Kingu, uno de los hijos de Tiamat, ambicioso y resentido. Kingu veía en la situación una oportunidad para elevarse a sí mismo. Susurraba a Tiamat constantemente,
recordándole cada afrenta, cada falta de respeto, cada perturbación. Le decía que el Apsu tenía razón, que estos dioses jóvenes debían ser controlados, o mejor aún, eliminados. Lentamente, dolorosamente, Tiamat comenzó a cambiar. El amor maternal que había sentido comenzó a enfriarse, reemplazado por ira y deseo de venganza. Después de todo, habían matado a su esposo. Habían convertido su tranquilidad eterna en caos constante. Y ahora ni siquiera mostraban remordimiento, sino que continuaban creando y experimentando, perturbando el orden primordial. Finalmente, Tiamat tomó una decisión. Haría la guerra contra los dioses jóvenes, pero no lo haría sola. Usaría todo su poder primordial para crear un ejército de criaturas tan terribles, tan poderosas, que ningún dios podría resistirse a ellas. Tiamat comenzó su obra de creación oscura. De las profundidades de su ser, de las aguas saladas y amargas del océano primordial, dio forma a monstruos. Creó serpientes gigantes con veneno en lugar de sangre, serpientes tan enormes que sus cuerpos podían rodear montañas. Sus colmillos eran como espadas, y su aliento era pura destrucción. Creó dragones cubiertos de escamas impenetrables, criaturas que caminaban en dos patas como humanos, pero que tenían la ferocidad de las bestias más salvajes. Creó hombres escorpión, mitad hombre y mitad escorpión, con aguijones que portaban muerte instantánea. Creó demonios de tormenta, seres de viento y relámpago que podían destruir ciudades enteras con su furia. Creó el Kusariku, el hombre toro, poderoso y feroz. Creó el Hirtablilu, criaturas de pesadilla que combinaban lo peor de diferentes bestias. Creó la Ugalu, demonios del inframundo con cabezas de león y cuerpos de hombres. Creó la Uridimu, lobos hombres gigantes que aullaban con voces que helaban la sangre. 11 criaturas monstruosas en total formaron su ejército, cada una más terrible que la anterior. Y a este ejército le dio un comandante. Elevó a Kingu por encima de todos los demás, lo hizo su campeón y su nuevo consorte, y como símbolo de su autoridad, Tiamat le entregó las tablillas del destino. Las tablillas del destino eran objetos de poder inmenso. Quien las poseyera tenía autoridad sobre el destino mismo. Podía decretar qué sucedería y qué no sucedería. Con estas tablillas en su pecho, Kingu era casi invencible. Ningún decreto podría pronunciarse en su contra mientras portara las tablillas del destino. Tiamat reunió su ejército y comenzó a marchar. El océano mismo parecía levantarse con ella, olas del tamaño de montañas precediendo su avance. La tierra temblaba ante su aproximación. El cielo se oscurecía. Una era de destrucción parecía inminente. La noticia de la furia de Tiamat llegó a los dioses jóvenes, y el pánico se apoderó de ellos. Si el Apsu había sido terrible, Tiamat era inconmensurablemente más poderosa. Era la madre primordial, el océano del cual todo había surgido. ¿Cómo podrían esperar vencerla? Los dioses se reunieron en consejo, pero esta vez no había planes, solo miedo. Ea, como llamaban ahora a Enki, intentó encontrar una solución, pero incluso su sabiduría parecía insuficiente ante esta amenaza. Las palabras de poder que habían funcionado contra el Apsu no servirían contra Tiamat, quien conocía esas palabras incluso mejor que Ea. Anshar, el antiguo dios del horizonte celestial, llamó a cada uno de los grandes dioses. Primero llamó a Ea, pidiéndole que enfrentara a Tiamat como había enfrentado al Apsu. Ea se preparó, reunió su coraje y avanzó hacia donde Tiamat aguardaba con su ejército. Pero cuando vio la magnitud de su furia, cuando contempló el ejército de monstruos que había creado, cuando sintió el poder primordial que emanaba de ella como calor de un horno, el valor de Ea flaqueó. Retrocedió, regresando al consejo de los dioses con la cabeza baja.
Anshar entonces llamó a Anu, el dios del cielo. Anu era poderoso, señor del firmamento, y si alguien podía enfrentar a Tiamat, seguramente sería él. Anu avanzó con confianza, pero él también, al contemplar la magnificencia terrible de Tiamat, sintió que su poder no era suficiente. Él también retrocedió, incapaz de enfrentar a la madre primordial. El desespero se apoderó de los dioses. Si Ea y Anu, los más poderosos entre ellos, no podían enfrentar a Tiamat, ¿qué esperanza tenían? El fin parecía inevitable. La creación que había surgido del caos regresaría al caos. Todo lo que había sido construido sería destruido. Fue entonces cuando Ea recordó a su hijo, Marduk, el joven dios de 4 ojos y 4 orejas, el niño que jugaba con los vientos, había crecido en poder. Era joven aún, pero su potencial era inmenso. Ea propuso que Marduk fuera llamado ante el Consejo de los Dioses. Marduk llegó ante la Asamblea Divina, alto y radiante. Su presencia irradiaba confianza y poder. Los dioses lo miraron con esperanza mezclada con desesperación. Era tan joven y Tiamat era tan antigua y poderosa. Pero no había otras opciones. Anshar le habló a Marduk, explicándole la situación. Le contó sobre la furia de Tiamat, sobre su ejército de monstruos, sobre Kingu y las tablillas del destino. Le pidió que salvara a los dioses, que enfrentara a la madre primordial y preservara la creación. Marduk escuchó en silencio. Cuando Anshar terminó de hablar, el joven dios miró a su alrededor, a todos los dioses reunidos, a estos seres antiguos y poderosos que ahora lo miraban con esperanza, y habló. Su voz era clara y firme, sin arrogancia pero también sin duda. Aceptaría el desafío, dijo. Enfrentaría a Tiamat, lucharía contra su ejército de monstruos, recuperaría las tablillas del destino, salvaría a los dioses y preservaría la creación. Pero a cambio, los dioses debían concederle algo. Si vencía a Tiamat, Marduk sería reconocido como el rey de los dioses. Su palabra sería ley. Sus decretos serían absolutos. Lo que él decidiera que existiera, existiría. Lo que él decidiera que no existiera, dejaría de ser. Tendría autoridad suprema sobre todo el cosmos. Los dioses deliberaron. Era una petición enorme, sin precedentes. Ningún dios había reclamado tal autoridad antes. Eran una asamblea de iguales, o así habían creído ser. Pero la alternativa era la destrucción total. Enfrentados a esta elección, los dioses accedieron. Para probar que realmente le otorgaban este poder, los dioses realizaron una prueba. Colocaron una prenda de vestir en medio de la asamblea y le pidieron a Marduk que la destruyera con una palabra y luego la restaurara con otra palabra. Marduk habló, y la prenda desapareció, dejando de existir completamente. Habló nuevamente, y la prenda reapareció, exactamente como había sido. Los dioses se maravillaron y se inclinaron. Marduk era ahora su rey, su señor supremo. Le otorgaron armas para su batalla. Le dieron un arco y una aljaba llena de flechas. Le dieron un mazo. Le dieron una red, tejida por los 4 vientos que Anu había creado para él cuando era niño. Le dieron rayos para sostener en sus manos. Marduk se preparó para la batalla. Creó 7 vientos terribles, el viento maligno, el torbellino, el huracán, el viento cuádruple, el viento septuple, el ciclón y el viento sin igual. Estos vientos lo seguirían en la batalla, ayudándolo a enfrentar a Tiamat. Convocó también una tormenta de lluvia para precederlo, y creó un diluvio que lo acompañaría. Montó en su carro de batalla, tirado por 4 caballos terribles, el asesino, el despiadado, el pisoteador y el veloz. Estos corceles respiraban veneno, sus bocas espumaban con furia, y estaban entrenados para no temer nada. Así preparado, Marduk avanzó para encontrar a Tiamat. El joven dios y la madre primordial
se acercaron uno al otro, y el cosmos entero pareció contener el aliento. Esta batalla determinaría el destino de toda la existencia. Cuando Marduk y Tiamat se encontraron cara a cara, primero hablaron. Tiamat lo miró con desprecio. Era tan joven, tan nuevo en la existencia. Ella había existido desde antes del principio. ¿Qué podía este niño hacer contra ella? Pero Marduk no mostró miedo. En cambio, la confrontó con palabras. Le habló de su injusticia, de cómo había creado monstruos para destruir a sus propios hijos. Le habló de cómo el Apsu había querido destruirlos sin causa. Le habló de cómo ella estaba abandonando su papel como madre para convertirse en agente de destrucción. Tiamat escuchó estas palabras y su furia creció. El océano que era su cuerpo comenzó a agitarse más violentamente. Olas enormes se levantaban y caían. No quería palabras, quería batalla. Rugió su desafío a Marduk, un sonido tan terrible que hizo temblar los cimientos de la tierra. Y así comenzó la batalla entre el joven rey de los dioses y la madre primordial del universo. Fue un combate que sacudió toda la creación, que hizo que las estrellas temblaran en sus lugares, y que la tierra se partiera en lugares donde nunca había habido grietas. Marduk desató sus vientos. El viento maligno golpeó primero a Tiamat, seguido por el torbellino y el huracán. Los 7 vientos que había creado la rodearon, entrando en su boca cada vez que rugía, llenando su vientre, impidiéndole cerrar las mandíbulas. Tiamat se hinchó con los vientos que entraban en ella, su cuerpo expandiéndose, volviéndose vulnerable. En ese momento, Marduk disparó una flecha. La flecha voló recta y verdadera, entrando en la boca abierta de Tiamat, viajando por su garganta hasta llegar a su corazón. La flecha atravesó el corazón de Tiamat, y la madre primordial tembló. Su rugido se convirtió en un gemido. Su cuerpo, hinchado por los vientos, comenzó a perder su forma. Marduk no dudó. Avanzó y con su mazo golpeó el cráneo de Tiamat, partiéndolo. La vida abandonó a Tiamat, el océano primordial de agua salada, la madre de todos los dioses, cayó derrotada. Su cuerpo enorme yacía inmóvil, y con su muerte, algo fundamental cambió en el cosmos. Una era había terminado. La era de los seres primordiales había concluido, y la era de los dioses jóvenes, liderados por Marduk, había comenzado. El ejército de monstruos de Tiamat, al ver caer a su señora, intentó huir, pero Marduk los atrapó en su red, la red tejida por los 4 vientos. Los 11 monstruos fueron capturados, junto con Kingu. Marduk los encadenó y los colocó como trofeos. Y de Kingu tomó las tablillas del destino, colocándoselas sobre su propio pecho. Ahora él era el verdadero señor del destino. Con la batalla terminada, Marduk se volvió hacia el cuerpo de Tiamat. Era inmenso, más grande que montañas, más vasto que mares, y mientras lo contemplaba, una idea comenzó a formarse en la mente del joven dios. Este cuerpo, esta forma primordial, podría servir para algo extraordinario. No sería simplemente descartado, sino que sería transformado en algo maravilloso. Marduk partió el cuerpo de Tiamat en 2 mitades, como quien parte un pescado para secarlo. Una mitad la elevó hacia arriba, y de ella formó el cielo. Esta cúpula celeste se arqueó sobre todo, separando las aguas superiores de las aguas inferiores. Las costillas de Tiamat se convirtieron en las barras que sostenían este cielo, manteniéndolo en su lugar. De la otra mitad de Tiamat, Marduk formó la tierra. La extendió debajo del cielo recién creado, creando un suelo firme donde antes solo había habido agua. Los ojos de Tiamat se convirtieron en las fuentes de los grandes ríos. De uno fluyó el Tigris, del otro el Éufrates. Esos 2 ríos que darían vida a la tierra de Mesopotamia.
El pecho de Tiamat se convirtió en montañas, elevándose altas y majestuosas. Su cola formó la Vía Láctea, el camino de estrellas que cruza el cielo nocturno. Su saliva se convirtió en las nubes, flotando entre el cielo y la tierra, trayendo lluvia cuando era necesario. Marduk miró su obra y vio que era buena, pero aún faltaba mucho por hacer. El cielo que había creado estaba vacío, sin adornos. La tierra que había formado estaba desnuda, sin vida. El trabajo de creación apenas comenzaba. En el cielo vacío, Marduk comenzó a establecer las estaciones. Dividió el año en 12 meses, asignando 3 meses a cada estación. Para cada mes, colocó una constelación en el cielo, patrones de estrellas que marcarían el paso del tiempo. Estas constelaciones serían señales para los seres que habitarían la tierra, ayudándoles a saber cuándo plantar y cuándo cosechar, cuándo las aguas crecerían y cuándo disminuirían. Luego Marduk creó la luna, la llamó Nana y le dio un papel especial. La luna marcaría los meses, creciendo desde una delgada media luna hasta un círculo completo y luego menguando de nuevo a la oscuridad. Cada ciclo duraría un mes, y así los habitantes de la Tierra podrían medir el paso del tiempo, incluso sin las estrellas. Para que Nana no estuviera solo en su tarea de medir el tiempo, Marduk creó el sol. Lo llamó Shamash, y le dio el dominio sobre el día. Shamash viajaría por el cielo cada día, trayendo luz y calor a la Tierra. Por la noche, descendería al inframundo, viajando por debajo de la tierra para emerger nuevamente al amanecer en el este. Shamash no solo traería luz, sino también justicia. Sus rayos penetrantes verían todas las cosas, todos los actos de los seres que habitarían la tierra. Nada podría ocultarse de Shamash. Los malvados temerían su luz, y los justos la recibirían con gratitud. Marduk estableció las posiciones de las estrellas, fijándolas en sus lugares en la bóveda celeste. Cada estrella tenía su posición, su rol en el gran diseño. Las estrellas circumpolares que nunca se ponían, las estrellas que aparecían solo en ciertas estaciones, todas fueron colocadas con precisión y propósito. Luego Marduk se volvió hacia la tierra. Estableció las montañas en sus lugares, determinó el curso de los ríos, creó manantiales donde el agua dulce del Apsu subterráneo podría emerger a la superficie. Formó valles entre las montañas, llanuras donde los ríos podrían fluir lentamente, deltas donde desembocarían en el mar. El mar mismo, formado de las partes de Tiamat, que no había usado para crear cielo y tierra, fue contenido y limitado. Ya no sería el caos sin límites de antes, sino un cuerpo de agua definido, poderoso sí, pero controlado, con costas y profundidades establecidas. Marduk creó los vientos que soplarían sobre la tierra, regulando el clima. El viento del norte traería frío, el viento del sur traería calor, el viento del este traería lluvia, el viento del oeste traería sequedad. Estos vientos trabajarían en armonía, creando las estaciones, distribuyendo las lluvias, manteniendo el aire en movimiento. La creación comenzaba a tomar forma, a convertirse en un cosmos ordenado, en lugar del caos primordial que había existido al principio. Pero Aunfe faltaba algo crucial. Marduk había creado un mundo magnífico, pero estaba vacío. No había nadie para contemplar las estrellas que había colocado, nadie para cultivar la tierra que había formado, nadie para honrar a los dioses que habían hecho posible todo esto. Los dioses se reunieron de nuevo, esta vez no en miedo, sino en celebración. Habían sobrevivido. La amenaza de Tiamat había sido vencida. Marduk había demostrado ser un líder sabio y poderoso. Pero ahora los dioses enfrentaban una nueva cuestión. ¿Cómo mantener todo lo que había sido creado? Los grandes dioses, los Anunnaki como se llamaban a sí mismos,
Eran poderosos, pero también estaban ocupados con asuntos cósmicos importantes. Necesitaban sirvientes, seres que pudieran realizar las tareas cotidianas de mantener el mundo funcionando. Necesitaban quienes construyeran templos, quienes prepararan ofrendas, quienes trabajaran la tierra. Marduk contempló este problema. Podría haber creado más dioses menores para estos propósitos, pero los dioses, por su naturaleza, eventualmente buscarían más poder, más autoridad. No, necesitaba crear algo diferente, algo nuevo que nunca antes hubiera existido. Marduk consultó con su padre Ea. Juntos discutieron cómo crear estos nuevos seres. Debían ser lo suficientemente inteligentes para realizar tareas complejas, pero no tan poderosos como para amenazar a los dioses. Debían ser mortales, viviendo solo por un tiempo antes de regresar a la tierra de donde vendrían, y debían multiplicarse para que su número nunca disminuyera demasiado. Ea propuso una solución. Usarían la sangre de un dios para crear estos seres. La sangre divina les daría inteligencia y capacidad, pero al mezclarla con arcilla de la tierra, los mantendría atados al mundo material, mortales y limitados. Pero, ¿de qué dios tomarían la sangre? Matar a uno de los Anunnaki por este propósito parecía incorrecto. Fue entonces cuando Marduk recordó a Kingu, el que había liderado el ejército de Tiamat, el que había portado las tablillas del destino con orgullo. Kingu había sido capturado y encadenado después de la batalla. Su destino aún no había sido decidido. Los dioses juzgaron a Kingu y lo declararon culpable de incitar la rebelión de Tiamat. Como castigo y como contribución a la creación, Kingu sería sacrificado. Su sangre sería usada para crear la nueva raza de seres que servirían a los dioses. Ea llevó a cabo el ritual de creación. Tomó la sangre de Kingu, aún caliente, aún portando la esencia divina. La mezcló con arcilla roja de la tierra, la arcilla que había sido formada de las aguas mezcladas de Apsu y Tiamat. Amasó esta mezcla, moldeándola con sus manos sabias. Y de esta mezcla de sangre divina y arcilla terrenal, Ea creó a los primeros humanos. Los llamó Awilum, la humanidad. Eran más pequeños que los dioses, más débiles, mortales. Pero eran inteligentes, capaces de aprender y crear. Podían hablar, podían pensar, podían adorar. Los primeros humanos abrieron sus ojos y vieron el mundo que los dioses habían creado. Vieron el cielo arqueándose sobre ellos, adornado con estrellas. Vieron la tierra bajo sus pies, fértil y llena de potencial. Vieron a los dioses, radiantes y poderosos, y supieron que estos eran sus creadores y señores. Marduk habló a los humanos, explicándoles su propósito. Trabajarían la tierra, construirían templos, prepararían ofrendas para los dioses. A cambio, los dioses les proporcionarían todo lo necesario para vivir. Las lluvias llegarían a su tiempo. El sol brillaría. Los ríos fluirían. La tierra daría sus frutos. Los humanos aceptaron su rol. Comenzaron a aprender las habilidades que necesitarían. Enki, el sabio, les enseñó muchas cosas. Les enseñó a cultivar la tierra, a plantar semillas y cosechar granos. Les enseñó a domesticar animales, a criar ovejas y cabras. Les enseñó a hacer herramientas de piedra y, eventualmente, de metal. Les enseñó el arte de la escritura, esos símbolos misteriosos que podían preservar el conocimiento a través del tiempo. En tablillas de arcilla, los humanos aprendieron a marcar caracteres cuneiformes, registrando transacciones, historias, himnos a los dioses. Los humanos construyeron las primeras ciudades en la tierra de Sumer, la tierra entre los dos ríos que fluían de los ojos de Tiamat. Erigieron templos, zigurats que se elevaban hacia el cielo como montañas artificiales, escaleras entre el mundo de los humanos y el reino de los dioses. En la ciudad de Eridu
construyeron un templo para Enki, honrando al dios de la sabiduría que les había dado tanto conocimiento. En la ciudad de Ur construyeron un templo para Nana, el dios luna que medía los meses. En la ciudad de Uruk construyeron un templo para Inanna, la diosa del amor y la guerra. En la ciudad de Babilonia construyeron el mayor templo de todos, el Esagila, dedicado a Marduk, rey de los dioses. Los humanos se multiplicaron, llenando la tierra. Cultivaron los campos entre los dos ríos, y la tierra era fértil. El agua de los ríos alimentaba sus cultivos. El sol los hacía crecer. Las lluvias llegaban en las estaciones apropiadas. Era un mundo de orden, un cosmos donde cada cosa tenía su lugar. Pero Marduk sabía que el orden siempre sería desafiado. El caos del cual había emergido la creación nunca desaparecería completamente. Siempre existiría en los bordes, siempre buscaría retornar. Por eso estableció reglas, leyes que gobernarían tanto a dioses como a humanos. Estas leyes, escritas en las tablillas del destino que ahora portaba Marduk, aseguraban que cada ser tuviera su lugar, su rol, sus límites. Los humanos trabajarían y adorarían, pero no intentarían convertirse en dioses. Los dioses gobernarían y protegerían, pero no destruirían caprichosamente lo que habían creado. El ciclo de las estaciones fue establecido para siempre. Cada año, la vegetación moriría en el invierno y renacería en la primavera. Los ríos crecerían con las lluvias y el deshielo de las montañas, luego disminuirían en el verano. Esta muerte y renacimiento constante recordaba que todo era parte de un ciclo más grande, un orden establecido desde la creación. Los humanos aprendieron a medir el tiempo según estos ciclos. Desarrollaron calendarios basados en los movimientos de la luna y el sol que Marduk había establecido. Observaban las estrellas que había colocado en el cielo, usando las constelaciones para predecir las estaciones y planificar sus actividades. Desarrollaron rituales para honrar a los dioses. Cada mes había festivales, días sagrados cuando cesaban el trabajo y se dedicaban completamente a la adoración. Llevaban ofrendas a los templos, los primeros frutos de sus cosechas, los primeros corderos nacidos de sus rebaños. Vertían libaciones de cerveza y vino. Quemaban incienso cuyo humo ascendía hacia el cielo. Los sacerdotes surgieron entre los humanos, individuos dedicados especialmente al servicio de los dioses. Estos sacerdotes aprendieron los rituales correctos, las oraciones apropiadas, las ofrendas necesarias. Se convirtieron en intermediarios entre el mundo humano y el divino. En los templos, los sacerdotes cuidaban las estatuas de los dioses. Cada día, estas estatuas eran despertadas con himnos. Se les vestía con ropas finas. Se les ofrecía comida y bebida. Se les entretenía con música. Todo esto se hacía porque los humanos creían que los dioses realmente habitaban estas estatuas, que su presencia divina estaba presente en estas formas de piedra y metal precioso. Las historias de la creación se transmitían de generación en generación. Los ancianos contaban a los jóvenes cómo Marduk había vencido a Tiamat, cómo había creado el cielo y la tierra de su cuerpo, cómo había establecido el orden del cosmos. Estas historias no eran solo entretenimiento, sino lecciones sobre la naturaleza del universo, sobre el lugar de la humanidad en él, sobre la relación entre mortales y dioses. Cada año, en el Festival de Año Nuevo, estas historias se recitaban nuevamente. Durante días, los sacerdotes leían el Enuma Elish, el poema de la creación, recordando todo lo que había sucedido desde el principio. Era una forma de renovar el mundo, de reafirmar el orden contra el caos, de asegurar que el cosmos continuaría existiendo por otro año. Durante este festival, el rey de Babilonia desempeñaba un papel especial. Él representaba a Marduk en la tierra.
el agente del dios para mantener el orden en el mundo humano. En un ritual simbólico, el rey era despojado de su autoridad, recordándole que su poder venía de los dioses, no de sí mismo. Luego su autoridad era restaurada, renovada por otro año. Este ritual reflejaba la comprensión sumeria de que todo orden era precario, que el caos siempre amenazaba con retornar. Solo a través de la vigilancia constante, la adoración correcta y el mantenimiento de las leyes divinas podía preservarse la creación. Los humanos desarrollaron la escritura y con ella registraron no solo transacciones comerciales, sino también sabiduría, proverbios, historias. En tablillas de arcilla que sobrevivirían miles de años, escribieron sobre los dioses, sobre los héroes, sobre la historia de su pueblo. Escribieron sobre Gilgamesh, el rey de Uruk que buscó la inmortalidad. Escribieron sobre el diluvio que los dioses enviaron para castigar a la humanidad cuando se volvió demasiado ruidosa. Escribieron himnos alabando las grandes hazañas de Marduk, recordando constantemente su victoria sobre Tiamat. Estas historias se extendieron más allá de Sumer. Otras civilizaciones las adoptaron y adaptaron. Los babilonios, que vinieron después de los sumerios, hicieron de Marduk su dios principal, elaborando aún más sus mitos. Los asirios conocían estas historias. Incluso civilizaciones distantes escucharon ecos de estos relatos antiguos sobre la creación del mundo de las aguas primordiales. Pero en el corazón de todas estas historias estaba la verdad fundamental que los sumerios habían comprendido, que el orden emerge del caos, que la civilización es una conquista constante contra las fuerzas del desorden, que la humanidad existe en el delicado balance entre lo divino y lo terrenal. Los templos continuaron elevándose en la tierra de Mesopotamia. Cada generación los reconstruía, haciéndolos más grandes, más impresionantes. Los zigurats dominaban el paisaje, visibles desde kilómetros de distancia, recordatorios constantes de la presencia de los dioses. En lo alto de estos zigurats había santuarios, donde se creía que los dioses descendían ocasionalmente para visitar el mundo humano. Los sacerdotes subían las escaleras empinadas, acercándose tanto como los mortales podían al reino celestial, llevando oraciones y súplicas de la gente. El sistema de irrigación se desarrolló, permitiendo que la agricultura prosperara incluso en las partes más secas de la tierra. Los humanos aprendieron a canalizar las aguas de los ríos, a crear canales y acequias que llevaban el agua donde era necesaria. En esto, seguían el ejemplo de Enki, el dios que controlaba las aguas dulces y que había enseñado a la humanidad tantas artes prácticas. Las ciudades crecieron y prosperaron. Desarrollaron leyes para gobernar las interacciones humanas, códigos que reflejaban, en escala menor, las leyes cósmicas que Marduk había establecido. El más famoso de estos códigos sería el de Hammurabi, pero mucho antes de él, los sumerios ya habían desarrollado sistemas legales basados en la justicia y el orden. El comercio se desarrolló entre las ciudades y más allá. Los mercaderes viajaban por rutas que se extendían desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, desde las montañas de Anatolia hasta los desiertos de Arabia. Intercambiaban no solo bienes, sino también ideas, historias, conocimiento. Pero siempre, sin importar cuán lejos viajaran, los sumerios recordaban las historias de sus dioses. Recordaban que el cielo sobre ellos había sido creado del cuerpo de Tiamat. Recordaban que los ríos que daban vida a su tierra fluían de sus ojos. Recordaban que las estrellas habían sido colocadas por Marduk para marcar el tiempo. La noche en Mesopotamia era especial. Sin la contaminación lumínica de las ciudades modernas, las estrellas brillaban con una claridad impresionante. Los astrónomos sumerios, que también eran sacerdotes y astrólogos, pasaban noches enteras observando los cielos
rastreando los movimientos de los planetas, prediciendo eclipses, buscando presagios en las configuraciones celestes. Creían que los movimientos de los cuerpos celestiales reflejaban las voluntades de los dioses, que las estrellas y planetas eran señales divinas que, correctamente interpretadas, podían revelar el futuro. Esta creencia daría origen eventualmente a la astrología, pero para los sumerios era simplemente otra forma de leer las intenciones de los seres divinos que habían creado y ordenado el cosmos. La música desempeñaba un papel importante en la adoración y la vida cotidiana. Se creía que los dioses amaban la música, y los templos resonaban con himnos cantados y acompañados por arpas, liras, tambores y flautas. Estos sonidos ascendían hacia los cielos, agradando a los dioses, manteniéndolos contentos con la humanidad. Los festivales eran tiempos de alegría, además de solemnidad. Había procesiones a través de las ciudades, con estatuas de los dioses llevadas en hombros de los sacerdotes. Había banquetes donde se consumía la carne de los animales sacrificados, compartiendo simbólicamente una comida con los dioses. Había danzas y canciones que celebraban las hazañas divinas. El festival de Año Nuevo en Babilonia era particularmente elaborado. Duraba 12 días, cada día con sus propios rituales específicos. El séptimo día, que coincidía con la luna llena, era el más importante. Ese día se recitaba completamente el Enuma Elish, reviviendo la batalla entre Marduk y Tiamat, celebrando nuevamente la victoria del orden sobre el caos. Durante este festival, una procesión llevaba la estatua de Marduk desde su templo a través de la ciudad hasta una capilla especial fuera de las murallas. Este viaje representaba el descenso de Marduk al Apsu, al mundo subterráneo de aguas dulces donde había derrotado al Apsu. Luego la procesión regresaba, representando el retorno victorioso del dios. Este ciclo de salida y retorno, de muerte simbólica y renacimiento, reflejaba los ciclos naturales que los sumerios observaban a su alrededor. La vegetación moría en invierno y renacía en primavera. La luna menguaba hasta desaparecer y luego crecía nuevamente. Todo era parte del orden cíclico que Marduk había establecido. Los jardines y huertos eran importantes en las ciudades mesopotámicas. En medio de una tierra que podía ser árida y polvorienta, los jardines irrigados eran oasis de verde y frescura. Representaban la victoria de la civilización sobre el desierto, el triunfo del orden sobre el caos árido. Los más famosos serían los jardines colgantes de Babilonia, aunque estos vendrían mucho después de la era sumeria. El río Éufrates y el río Tigris eran las arterias de vida de esta civilización. Todo dependía de sus aguas. Por eso Enki, que controlaba las aguas dulces, era tan venerado. Se le oraba para que mantuviera los ríos fluyendo, para que las inundaciones anuales no fueran ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes, porque las inundaciones eran una bendición y una maldición. Cuando llegaban en el momento correcto y con la fuerza correcta, depositaban limo rico en nutrientes en los campos, renovando la fertilidad de la tierra. Pero si eran demasiado poderosas, podían destruir ciudades y arrasar cosechas. Si eran demasiado débiles, los campos permanecían secos e improductivos. Esta relación ambivalente con el Ágopa reflejaba la comprensión sumeria de Tiamat. Incluso derrotada y transformada, el océano primordial contenía poder. Las aguas podían dar vida o traer muerte. Siempre había que respetarlas, siempre recordar su naturaleza fundamental. Los sumerios desarrollaron una comprensión sofisticada del mundo natural. Observaban las plantas y los animales, aprendiendo sus comportamientos y características. Desarrollaron la medicina, aunque mezclada con magia y religión.
creían que muchas enfermedades eran causadas por demonios o por el disgusto de los dioses, pero también reconocían causas naturales y desarrollaron tratamientos prácticos. La educación se centraba en las casas de las tablillas, las escuelas donde los niños aprendían a escribir en cuneiforme. Era un proceso largo y difícil. Los estudiantes copiaban textos una y otra vez, memorizando listas de palabras, practicando hasta que podían formar los caracteres con precisión. Solo unos pocos dominaban completamente el arte de la escritura, convirtiéndose en escribas profesionales. Estos escribas eran muy valorados en la sociedad sumeria. Mantenían registros de transacciones comerciales, registros de templos, correspondencia real. También copiaban los textos sagrados, preservando las historias de los dioses para las generaciones futuras. Sin su trabajo meticuloso, conoceríamos muy poco sobre la civilización sumeria y sus creencias. Las mujeres en la sociedad sumeria tenían más derechos que en muchas civilizaciones posteriores. Podían poseer propiedades, realizar negocios, incluso servir como sacerdotisas. Algunas sacerdotisas de alto rango eran muy poderosas, administrando vastas propiedades de templos, participando en rituales importantes. Inanna, la diosa del amor y la guerra, era una figura poderosa en el panteón sumerio. Representaba aspectos aparentemente contradictorios. Era la diosa de la atracción sexual y el placer erótico, pero también de la batalla y la conquista. Esta combinación tenía sentido para los sumerios, quienes veían ambas como formas de poder y pasión intensos. Las historias sobre Inanna eran populares. Una de las más famosas contaba cómo descendió al inframundo para visitar a su hermana Ereshkigal, la reina de los muertos. En el inframundo, Inanna fue despojada de su poder y ejecutada, pero eventualmente fue rescatada. Esta historia se interpretaba de muchas maneras, pero una lectura común la veía como otro mito sobre muerte y renacimiento, similar al ciclo de las estaciones. El inframundo en la cosmología sumeria estaba debajo de la tierra, en un reino sombrío donde iban todos los muertos, sin importar cómo hubieran vivido. No era exactamente un lugar de castigo como el infierno de tradiciones posteriores, pero tampoco era agradable. Era un lugar de sombras y polvo, donde los espíritus de los muertos existían en un estado disminuido, sin el gozo ni el dolor de la vida. Esta visión del más allá reflejaba una comprensión práctica y algo pesimista. La vida era lo importante. Los humanos debían vivir bien, cumplir sus deberes hacia los dioses, disfrutar de los placeres que el mundo ofrecía, porque después de la muerte solo quedaba una existencia sombría. Sin embargo, ciertas prácticas rituales podían mejorar la situación de los muertos. Las ofrendas a los ancestros eran importantes. Los vivos debían verter libaciones de agua para los muertos, dejar comida en sus tumbas. A cambio, se esperaba que los espíritus de los ancestros protegieran y ayudaran a sus descendientes. El tiempo pasaba, las generaciones se sucedían, las ciudades crecían y a veces caían, imperios surgían y se derrumbaban, pero las estrellas que Marduk había colocado en el cielo continuaban su danza eterna. El sol continuaba saliendo cada mañana y poniéndose cada noche. La luna continuaba sus fases. Los ríos continuaban fluyendo. Este orden cósmico era la mayor creación de Marduk. No era solo la materia física del universo, sino el patrón, la regularidad, la predictibilidad que hacía posible la vida civilizada. Los humanos podían planificar porque sabían que el sol saldría mañana, que la luna completaría su ciclo, que las estaciones se sucederían en su orden establecido. Los sumerios miraban el mundo con asombro y gratitud. Cada cosecha exitosa era un regalo de los dioses. Cada nacimiento era una bendición. La vida misma, con todos sus desafíos y alegrías, era posible solo porque los dioses
habían elegido crear el cosmos del caos primordial. Y en las noches tranquilas, cuando miraban las estrellas, recordaban la historia. Recordaban a Tiamat, la madre primordial cuyo cuerpo se había convertido en el cielo que contemplaban. Recordaban a Marduk, el héroe divino que había traído orden al cosmos. Recordaban que eran parte de algo más grande, una creación que se extendía desde los cielos más altos hasta las profundidades de la tierra. La religión sumeria no era solo un conjunto de creencias abstractas, era una forma de vida, entretejida en cada aspecto de la existencia cotidiana. Desde el momento en que despertaban hasta que se dormían, los sumerios vivían en un mundo poblado por fuerzas divinas, donde cada acción tenía significado religioso potencial. Incluso actividades simples como preparar pan o cerveza tenían aspectos rituales. Ninkasi, la diosa de la cerveza, era honrada en el proceso de elaboración. Las primeras porciones de cualquier lote podían ofrecerse a los dioses antes de que los humanos bebieran. La cerveza, de hecho, era importante en la cultura sumeria. No era solo una bebida recreativa, sino una parte esencial de la dieta, más segura de beber que el agua que podía estar contaminada. Era también una ofrenda importante a los dioses y se usaba para pagar salarios. Un himno a Ninkasi que ha sobrevivido es también la receta de cerveza más antigua conocida. Los artesanos que creaban objetos hermosos, ya fueran joyas, estatuas o textiles, se veían a sí mismos como participantes en el trabajo de creación continuo. Así como Marduk había dado forma al cosmos, ellos daban forma a los materiales de la tierra, transformando arcilla, metal y fibra en objetos de utilidad y belleza. Los sellos cilíndricos eran objetos especialmente importantes. Estos pequeños cilindros de piedra estaban tallados con escenas complejas que, cuando se rodaban sobre arcilla blanda, dejaban una impresión. Se usaban para autenticar documentos, sellar puertas y contenedores. Pero las escenas que mostraban frecuentemente incluían elementos míticos y religiosos, convirtiendo cada sello en una pequeña obra de arte devocional. Muchos sellos mostraban escenas de la vida de los dioses. Algunas mostraban el árbol de la vida, un símbolo de fertilidad y abundancia. Otras mostraban al rey en su papel como intermediario entre dioses y humanos. Poseer un sello no era solo tener una herramienta práctica, sino también portar una imagen sagrada. La kingship, la realeza, era vista como una institución divina. Los reyes no eran dioses ellos mismos en la tradición sumeria, pero gobernaban por mandato divino. Eran los representantes de los dioses en la tierra, responsables de mantener la justicia, liderar en la guerra, construir y mantener templos. Cuando un nuevo rey ascendía al trono, era un evento de significado cósmico. Los rituales de coronación lo conectaban simbólicamente con Marduk, el rey de los dioses. Se esperaba que el rey humano emulara las virtudes de Marduk: poder, sabiduría, justicia. Los reyes patrocinaban grandes proyectos de construcción, especialmente templos. Estos proyectos no eran solo vanidad real, sino actos de piedad. Un rey que construía o renovaba un templo estaba sirviendo a los dioses, asegurando su favor para su ciudad y su pueblo. Las inscripciones reales que han sobrevivido frecuentemente detallan estos proyectos de construcción con orgullo. Describen cómo se trajeron materiales de lugares lejanos, cómo se empleó a trabajadores, cómo el templo terminado brillaba con oro y lapislázuli. Estas inscripciones terminaban típicamente con oraciones de que los dioses favorecieran al rey por su servicio. La guerra, aunque brutal, también tenía dimensiones religiosas. Los ejércitos marchaban bajo los estandartes de los dioses. Las victorias se atribuían al favor divino.
Las derrotas se interpretaban como señales del disgusto de los dioses. Antes de la batalla, se consultaba a los adivinos, buscando presagios favorables. Los cautivos de guerra a veces se dedicaban al servicio de templos. El botín de guerra se ofrecía a los dioses. Las armas capturadas se colgaban en los templos como ofrendas de agradecimiento. Así, incluso la violencia de la guerra se integraba en el marco religioso de la sociedad. Pero también había esfuerzos por limitar la guerra y resolver disputas pacíficamente. Los tratados entre ciudades se juraban ante los dioses, y romper tales juramentos se consideraba no solo una traición política, sino un pecado religioso que atraería la ira divina. El concepto de me era importante en el pensamiento sumerio. Los me eran decretos divinos, poderes o atributos que controlaban todos los aspectos de la civilización y el cosmos. La kingship era un me, la escritura era un me, la música, el arte, la guerra, el amor, todo era un me, otorgado por los dioses. Según el mito, Inanna una vez viajó a Eridu y engañó a Enki para que le diera muchos me mientras estaba ebrio. Ella los llevó de vuelta a su ciudad de Uruk, enriqueciéndola. Esta historia explicaba por qué diferentes ciudades tenían diferentes fortalezas y tradiciones. Los me estaban distribuidos de manera desigual. La comprensión del mundo de los sumerios era profundamente religiosa, pero no era simplemente superstición ciega. Observaban cuidadosamente, aprendían de la experiencia, desarrollaban tecnologías prácticas. Pero todo esto estaba enmarcado dentro de una cosmovisión donde lo divino y lo natural estaban entrelazados inseparablemente. Veían patrones y orden en el mundo porque creían que Marduk había impuesto ese orden. La regularidad de las estaciones, la predictibilidad de los movimientos celestiales, todo esto confirmaba su creencia en un cosmos ordenado gobernado por leyes divinas. Cuando las cosas iban mal, cuando había sequías o inundaciones, cuando las enfermedades se propagaban, cuando los enemigos triunfaban, interpretaban esto como señales de que algo había perturbado la relación correcta entre humanos y dioses. Tal vez los rituales no se habían realizado correctamente. Tal vez algún pecado había ofendido a los dioses. Tal vez los dioses estaban peleando entre sí y los humanos estaban atrapados en el medio. Los adivinos y sacerdotes trabajaban para interpretar estas señales, para determinar qué había ido mal y cómo podía corregirse. Examinaban el hígado de animales sacrificados, buscando anomalías que pudieran ser presagios. Observaban el vuelo de los pájaros, interpretaban sueños. Los sueños eran vistos como mensajes potenciales de los dioses. Había manuales para la interpretación de sueños, catálogos de qué tipo de sueños significaba qué. Si un rey o una persona importante tenía un sueño particularmente vivido, se consultaba a expertos para desentrañar su significado. A pesar de toda esta estructura religiosa, había espacio para la duda y la pregunta. La literatura sumeria incluye textos que cuestionan por qué sufren los justos mientras los malvados prosperan. Estos textos no rechazan a los dioses, pero luchan con la justicia aparente de cómo opera el mundo. Uno de estos textos cuenta la historia de un hombre justo que sufre terriblemente sin razón aparente. Clama a los dioses, preguntando qué ha hecho mal. Eventualmente, un dios le aparece en un sueño y le restaura la salud y la fortuna, pero no se da una explicación real de por qué sufrió en primer lugar. Esta disposición a hacer preguntas difíciles, a luchar con los misterios de la existencia, muestra una profundidad en el pensamiento religioso sumerio que va más allá de la simple adherencia a rituales. La literatura sumeria que ha sobrevivido es notable por su belleza y profundidad. Los himnos a los dioses están llenos de imaginería vivida. Las lamentaciones por ciudades destruidas son conmovedoras en su dolor.
Los proverbios muestran una sabiduría práctica, ganada con dificultad. Un tipo particular de texto era la lamentación por ciudades destruidas. Cuando una ciudad era conquistada o destruida por desastre, se componían lamentaciones largas que lloraban su caída. Estas lamentaciones describían la ciudad en su gloria anterior, luego describían la destrucción, y finalmente rogaban a los dioses que la restauraran. La lamentación por Ur es particularmente conmovedora. Describe cómo Ur, una de las ciudades más grandes de Sumer, fue destruida. Habla de cómo el dios de la ciudad la abandonó, cómo las llamas consumieron sus templos, cómo su gente fue asesinada o llevada al exilio. Pero termina con esperanza, rogando que Nana, el dios luna de Ur, regrese y restaure la ciudad. Estos textos servían propósitos tanto religiosos como prácticos. Religiosamente, eran formas de procesar el trauma colectivo a través de un marco que tenía sentido dentro de su cosmovisión. Prácticamente, ayudaban a mantener la identidad comunitaria incluso en el exilio, preservando la memoria de lo que se había perdido y manteniendo viva la esperanza de restauración. La música que acompañaba estos textos se ha perdido en su mayor parte. Los sumerios no desarrollaron un sistema de notación musical que haya sobrevivido de manera que podamos interpretarlo. Pero sabemos por descripciones e imágenes que tenían una cultura musical rica y sofisticada. Las arpas y liras sumerias eran hermosas, a menudo decoradas con cabezas de animales hechas de oro y lapislázuli. En las tumbas reales de Ur se encontraron arpas magníficamente decoradas, evidencia del valor que se daba a la música. Los himnos describían la música como algo que deleitaba a los dioses, y Nana era particularmente asociada con la música y la danza. Los festivales en su honor incluían actuaciones elaboradas con músicos, cantantes y bailarines. La danza también era importante en el culto religioso. Procesiones con música y danza movían estatuas de dioses a través de las ciudades durante los festivales. Los participantes vestían trajes elaborados, usando máscaras a veces, representando escenas mitológicas. Estas actuaciones no eran solo entretenimiento, eran formas de participar en los mitos, de revivirlos, de hacer que las hazañas de los dioses estuvieran presentes de nuevo. Cuando se actuaba la batalla entre Marduk y Tiamat durante el festival de Año Nuevo, no era solo una representación, sino una renovación del acto creativo. Esta idea de renovación constante era central para el pensamiento religioso sumerio. El cosmos no era algo establecido en el pasado distante, que luego funcionaba mecánicamente. Requería mantenimiento constante, renovación constante. Los rituales humanos eran parte de este mantenimiento. Al realizar los rituales correctos, al ofrecer sacrificios apropiados, al mantener los templos, los humanos ayudaban a sostener el orden cósmico. No eran espectadores pasivos, sino participantes activos en el trabajo continuo de la creación. Esta participación daba significado a sus vidas. No eran simplemente seres pequeños en un universo indiferente. Eran socios menores, ciertamente, pero aún así, socios de los dioses en el gran proyecto de mantener el cosmos funcionando. El sistema de irrigación que desarrollaron era un ejemplo de esto. Al controlar las aguas de los ríos, estaban participando en el orden que Marduk había establecido. Estaban siguiendo el ejemplo de Enki, quien controlaba las aguas dulces. Su trabajo era tanto sagrado como práctico. Las disputas sobre derechos de agua eran comunes y podían ser serias. Se desarrollaron elaborados sistemas legales para regular quién podía usar cuánta agua, cuándo y para qué propósitos. Estas leyes no eran simplemente conveniencia humana, sino reflejos del orden divino. De manera similar, las leyes que gobernaban otras áreas de la vida se veían como reflejos de principios cósmicos.
La justicia no era solo una convención social, sino una realidad establecida por los dioses. Shamash, el dios Sol, era particularmente asociado con la justicia, porque sus rayos iluminaban todo, exponiendo el mal. Los jueces se sentaban en las puertas de las ciudades, resolviendo disputas. Se esperaba que fueran imparciales, buscando la verdad, aplicando las leyes justamente. Un juez corrupto no solo era socialmente problemático, sino que estaba violando el orden divino. La familia era la unidad básica de la sociedad sumeria. Los matrimonios eran arreglados típicamente por las familias, con contratos que especificaban los términos. Pero también había afecto y amor dentro de las familias. La poesía de amor ha sobrevivido, mostrando emociones humanas profundas y universales. Los niños eran valorados, vistos como bendiciones de los dioses. Las mujeres oraban a diosas de la fertilidad para concebir. El parto era peligroso, y había oraciones y rituales para proteger tanto a la madre como al niño. La mortalidad infantil era alta, una realidad difícil de la vida antigua. Los padres que perdían hijos lloraban profundamente, y había rituales para los niños muertos, asegurando que sus espíritus encontraran paz. La vejez era respetada. Los ancianos eran vistos como depositarios de sabiduría y experiencia. Los consejos de ancianos tenían autoridad en las comunidades. Se esperaba que los jóvenes mostraran respeto y deferencia hacia sus mayores, pero la vida también era celebrada mientras duraba. Había banquetes y festivales. Había deportes y juegos. Los niños jugaban con juguetes y juegos que serían reconocibles hoy. La vida no era solo trabajo y ritual, sino también alegría y diversión. Los jardines de placer, donde la gente podía caminar entre flores y árboles frutales, eran valorados. Estos espacios verdes en medio de ciudades bulliciosas ofrecían respiro y belleza. Eran también recordatorios del Dilmun, el paraíso mítico que algunas tradiciones describían como un lugar de perfección sin muerte ni enfermedad. El concepto del paraíso en el pensamiento sumerio era menos desarrollado que en tradiciones posteriores. No había una vida después de la muerte beatífica prometida como recompensa por la virtud. El paraíso, si existía, estaba más bien fuera del alcance humano, un lugar donde los dioses podían morar, pero no los humanos mortales. Esta ausencia de promesas de vida después de la muerte paradisíaca hacía que la vida terrenal fuera aún más valiosa. Los sumerios debían encontrar significado y alegría en este mundo, en sus relaciones, en su trabajo, en su adoración, porque esta vida era todo lo que tenían garantizado. El poema de Gilgamesh, aunque compuesto un poco después de la era sumeria temprana, expresaba este tema claramente. Gilgamesh busca la inmortalidad después de la muerte de su amigo Enkidu, pero finalmente aprende que la inmortalidad está fuera del alcance humano. El mensaje es vivir bien, realizar grandes hazañas, dejar un nombre que sea recordado, porque la fama es la única inmortalidad disponible para los humanos. Esta comprensión realista de la condición humana no era deprimente sino liberadora en cierto sentido. Los humanos no tenían que ganarse su camino al paraíso o temer el castigo eterno. Solo tenían que vivir según los principios del Ma'at, el orden correcto, hacer su parte en el mantenimiento del cosmos. Y así, durante miles de años, la civilización floreció en la tierra entre los ríos. Generaciones nacieron, vivieron y murieron. Los templos se elevaron más altos. Las ciudades crecieron más grandes. El conocimiento se acumuló y se transmitió. A través de todo esto, las estrellas de Marduk brillaban sobre ellos cada noche, inmutables e inmutadas. El sol de Shamash salía cada mañana, trayendo luz y justicia. La luna de Nana medía los meses con su ciclo eterno. Los ríos de los ojos de Tiamat fluían, alimentando la tierra, manteniendo viva a la civilización.
Los sumerios miraban su mundo y veían el orden que Marduk había creado. Cada cosa en su lugar, cada cosa con su propósito. El cielo arriba, la tierra abajo, el inframundo debajo de todo. Los dioses en sus reinos celestiales, los humanos en sus ciudades, los muertos en su mundo sombrío. No era un mundo perfecto. Había sufrimiento, había injusticia, había preguntas sin respuesta. Pero era un mundo con significado, un mundo donde cada parte tenía su lugar en un todo mayor. Era un cosmos, no un caos. Y en sus templos, en sus hogares, en sus campos, los sumerios renovaban diariamente su compromiso con este orden. Con cada ofrenda, con cada oración, con cada día de trabajo honesto, participaban en el gran proyecto que había comenzado cuando Marduk partió el cuerpo de Tiamat y creó el cielo y la tierra. Las tablillas de arcilla que inscribían con sus escrituras cuneiformes eran en sí mismas actos de creación. Preservaban el conocimiento, transmitían sabiduría, registraban hechos. La palabra escrita tenía poder, así como las palabras de los dioses habían tenido poder en el principio. Cuando pronunciar algo lo hacía real. Enki, el dios de la sabiduría, era también el dios de las palabras mágicas. Conocía los nombres verdaderos de las cosas, y conocer el nombre verdadero era tener poder sobre esa cosa. Los sacerdotes y magos aprendían estos nombres, estas palabras de poder, usándolas en rituales y encantamientos. Pero incluso las palabras ordinarias tenían su magia. Un contrato escrito no era solo un registro, sino un acto vinculante. Una bendición pronunciada tenía poder real. Una maldición podía causar daño. Las palabras importaban, moldeaban la realidad. Esta creencia en el poder de las palabras reflejaba el mito de la creación. Después de todo, había sido a través del poder de las palabras, del decreto divino, que Marduk había ordenado el cosmos. Los humanos, al usar palabras, especialmente palabras escritas que podían perdurar a través del tiempo, participaban en ese poder creativo. El tiempo mismo era un regalo de la creación de Marduk. Antes de que estableciera el sol y la luna, el tiempo no existía de manera significativa. Era solo la eternidad indiferenciada de Aptu y Tiamat. Pero con el sol que marca los días y la luna que marca los meses, el tiempo se volvió real, medible, significativo. Los sumerios desarrollaron uno de los primeros sistemas de medición del tiempo. Dividieron el día en 12 períodos, dobles horas. Desarrollaron calendarios basados en los ciclos lunares. Insertaron meses intercalares cuando era necesario para mantener el calendario lunar sincronizado con las estaciones solares. Esta comprensión sofisticada del tiempo era práctica, permitiéndoles planificar actividades agrícolas, pero también era sagrada. El tiempo era parte del orden divino. Los momentos correctos para rituales eran importantes. Los festivales debían ocurrir en sus tiempos designados. El concepto de kairos, el tiempo adecuado u oportuno, era importante. No era suficiente hacer las cosas correctas. Debían hacerse en el momento correcto. Plantar demasiado temprano o demasiado tarde resultaría en fracaso. Los rituales realizados en el momento incorrecto serían ineficaces. Este respeto por el tiempo apropiado reflejaba una comprensión más profunda de que vivían en un universo ordenado donde todo tenía su tiempo y lugar. No podían simplemente imponer su voluntad en el mundo, sino que debían trabajar en armonía con los ritmos establecidos por los dioses. Los artesanos conocían esto. La arcilla debía estar a la humedad correcta para moldearla. Los metales debían calentarse a la temperatura correcta para forjarlos. Los cultivos debían plantarse cuando las condiciones fueran apropiadas. Forzar las cosas antes de tiempo solo llevaba al fracaso. Esta paciencia, esta disposición a trabajar con los ritmos naturales en lugar de contra ellos,
era parte de la sabiduría que valoraban. Se veía en sus proverbios, muchos de los cuales aconsejaban paciencia, timing apropiado, no apresurarse. El que construye como un señor, vive como un esclavo. El que construye como un esclavo, vive como un señor. Este proverbio aconsejaba contra la extravagancia, contra gastar más allá de los medios propios. Era sabiduría práctica, pero también reflejaba principios más profundos sobre vivir dentro de los límites propios. El hombre pobre es mejor muerto que vivo. Este proverbio oscuro reflejaba las duras realidades de la vida antigua, donde sin redes de seguridad social, la pobreza podía ser miseria desesperada. Pero también estaba la comprensión de que la vida humana, por valiosa que fuera, podía ser dura. Una boca apresurada no puede responder correctamente. Esto aconsejaba reflexión antes de hablar, reconociendo que las palabras, una vez dichas, no pueden ser retiradas. Dada la creencia en el poder de las palabras, esto era particularmente importante. Estos proverbios se enseñaban a los estudiantes en las escuelas de escribas. Junto con los aspectos técnicos de la escritura, los estudiantes aprendían sabiduría para vivir. La educación no era solo habilidades vocacionales, sino formación del carácter. Los maestros podían ser estrictos, usando castigo físico cuando los estudiantes no cumplían los estándares. Pero también se preocupaban profundamente por sus pupilos, viéndose como responsables no solo de enseñar escritura, sino de moldear individuos que contribuirían positivamente a la sociedad. Y así, el conocimiento y la sabiduría pasaban de generación en generación. Cada generación agregaba a lo que había recibido, modificándolo basándose en nuevas experiencias y comprensión. Pero los fundamentos permanecían. La historia de cómo Marduk había creado el cosmos del caos, la comprensión de que los humanos eran socios menores de los dioses en mantener el orden, la creencia de que la vida tenía significado y propósito. Cuando el cielo nocturno se desplegaba sobre la llanura mesopotámica, brillando con 1000 estrellas, los sumerios veían no solo luces en la oscuridad, sino un testimonio del orden divino. Cada estrella en su lugar designado, cada constelación marcando su tiempo apropiado, todo era prueba de que Marduk había creado un cosmos, no un caos. Y cuando se acostaban a dormir, sus últimos pensamientos podían volverse hacia los dioses que habían hecho posible todo. Gratitud por otro día vivido, por comida para comer, por familia para amar, por trabajo para hacer. Esperanza de que mañana el sol saldría nuevamente, de que el orden continuaría, de que su pequeña parte en el gran cosmos tenía significado. Las historias que habían escuchado desde la infancia los confortaban. Historias de cómo todo había comenzado, de cómo el orden había surgido del caos, de cómo los dioses vigilaban sobre la creación. Estas no eran solo historias antiguas sobre tiempos antiguos, eran verdades vivas sobre la realidad en la que habitaban cada día. Y en ese confort, con esos pensamientos, el sueño vendría. Descansarían así como los dioses descansaban después de su trabajo de creación. Y mañana se levantarían de nuevo, renovados, listos para otro día de participar en el gran trabajo de mantener el cosmos que Marduk había creado del cuerpo de Tiamat hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven. Las estrellas continúan brillando, eternas testigos del orden divino. El silencio de la noche abraza todas las cosas, y en ese silencio, en esa quietud, hay paz. Descansa ahora, como descansaban los antiguos sumerios, después de sus días de trabajo y adoración. Descansa bajo las mismas estrellas que ellos contemplaban, parte del mismo cosmos que Marduk creó en el principio de los tiempos. Que el orden del universo te traiga tranquilidad. Que la sabiduría de los antiguos te acompañe en tus sueños. Buenas noches.